7 tras un comunicado en el que el grupo de los 7 países le advertía a China por su expansionismo en Asia sin base legal. Esto no ha sentado nada bien al país asiático, que apunta a que el comunicado está lleno de arrogancia y de prejuicios contra su país. No sabemos en qué quedará todo esto, pero lo que está claro es que la situación geopolítica está cambiando y China está en el foco de la polémica. Sergio Fernández. China se revuelve contra el G7 por un comunicado que ha sembrado la discordia. En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores chino afirmó que un comunicado de la reunión del G7 interfiere gravemente en sus asuntos internos y además difama y desacredita maliciosamente al país. El portavoz Wang Wenbin dijo que este comunicado estaba lleno de arrogancia y prejuicios contra China. Todo esto viene por un comunicado en el que el G7 quiso dejar claro que mantiene una postura común frente al auge militar de China y sobre la situación de Taiwán. El grupo de los 7 endureció su habitual lenguaje hacia Pekín al señalar que no existe ninguna base legal para las reclamaciones de expansionistas marítimas del gigante asiático y además criticó sus actividades militares en el Indo-Pacífico y volvieron a subrayar la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Las inspecciones de los buques que transportan cereales desde Ucrania se han reanudado tras una pausa que amenazaba con cerrar el corredor marítimo del Mar Negro. Ya saben ustedes, foco de la atención desde luego de los medios de comunicación en los últimos días por esa prohibición de las importaciones del cereal de Ucrania por parte de varios países. La agencia de noticias RIA informa citando al Ministerio de Exteriores ruso, donde un portavoz ha culpado de la interrupción de ayer al incumplimiento de Ucrania de los procedimientos acordados, pero dice que la cuestión se había resuelto. Kiev asegura que la iniciativa intermediada por la ONU, que permite la exportación segura de grano ucraniano al Mar Negro, corría el riesgo de interrumpirse después de que Rusia bloqueara las inspecciones de los barcos en aguas turcas. No está claro si se va a renovar el acuerdo sobre cereales en vigor desde julio, ya que Rusia se queja de que no se ha respetado otro acuerdo destinado a facilitar sus propias exportaciones agrícolas y de fertilizantes. Rusia mueve ficha para destronar al dólar a la vez que se acerca más a China. Hoy hemos conocido que Bangladesh ha acordado pagar a Rusia unos 300 millones de dólares en yuanes para liquidar el pago de la construcción de una planta de energía nuclear cerca de la capital. El mecanismo de pago se ha finalizado en una reunión la semana pasada y Rusia inicialmente se había negado a aceptar el pago en yuanes por la preocupación de posibles pérdidas por conversión de moneda e insistió en pagos en rublos. El proyecto de energía nuclear es clave para la seguridad energética futura del país y es que Bangladesh se enfrenta a frecuentes cortes de electricidad y al aumento de la demanda de empresas y hogares. Rusia todavía está presionando por un sistema de pago alternativo para el comercio y para los negocios. Y mientras tanto, Brasil y Rusia estrechando lazos. Ahora Vladimir Putin ha invitado a su homólogo brasileño, a Lula da Silva, a participar en la próxima edición del Foro Económico de San Petersburgo, que se va a celebrar en junio. Putin le ha mandado la invitación a través de una carta que le entregó personalmente a Lula, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que por cierto estos días ha hecho una visita oficial a Brasil dentro de una gira por varios países de Latinoamérica. El canciller brasileño, Mauro Vieira, confirmó a los periodistas que van a estudiar esa invitación, pero que por el momento desconocen si el presidente va a poder acudir al evento. Por cierto, ayer Lula recibió a Lavrov en una visita de cortesía después de que el ministro ruso mantuviera un encuentro oficial con su par brasileño. Según el canciller brasileño, Lula y Lavrov no entraron en cuestiones de guerra en alusión a la invasión militar rusa en Ucrania, y sí en cuestiones de paz, dicen, por los esfuerzos del mandatario por encontrar una solución negociada al conflicto. La financiación de los combustibles fósiles por parte de los 60 mayores bancos del mundo alcanzó los 673.000 millones de dólares en 2022, según el informe anual de Rainforest Action Network. El mayor financiador del sector a escala mundial es Royal Bank of Canada, desplazando a JP Morgan Chase por primera vez desde 2019, y los bancos canadienses se están convirtiendo en el respaldo para la financiación de combustibles fósiles, suscribiendo potencialmente proyectos y empresas rechazados por los prestamistas en Europa, según los investigadores del informe
que, bueno, han hablado al Financial Times. Esto se produce en un momento en el que los grandes bancos europeos han recortado la financiación a las empresas de combustibles fósiles. Sin embargo, en cifras absolutas, los bancos estadounidenses siguen siendo los principales financiadores mundiales de combustibles fósiles. Bueno, y mientras tanto vamos ya con las cuestiones macroeconómicas de la jornada. Malas noticias hoy para la economía alemana y para la eurozona. El sentimiento económico se ha desplomado en el mes de abril y se ha quedado muy lejos de las expectativas, en concreto a menos de la mitad del dato que se esperaba. Los tipos de interés tan elevados y la política monetaria restrictiva que, ya saben, están llevando a cabo los bancos centrales no ayuda y está lastrando gravemente la economía. Hace falta un giro por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué ha pasado en ese informe del ZEW alemán? Sergio Fernández. El sentimiento económico de Alemania se desploma inesperadamente debido a los problemas bancarios. Estamos hablando del índice Z de Alemania, que volvió a caer significativamente. De hecho, en abril se desplomó hasta los 4,1 puntos frente a los 13 en los que se situó en marzo, y muy por debajo del consenso que esperaba, ojo, un 15,3, lo que supone que nos espera una mejora significativa de la situación económica en los próximos 6 meses. La confianza de los inversores en la economía de Alemania se deterioró sobre todo por la preocupación sobre el sector bancario y la elevada inflación. Eso sí, también hay alguna noticia positiva, y es que parece haberse evitado el peligro de una crisis aguda del mercado financiero internacional. Y hoy, por cierto, hablamos también de UBS, que va a utilizar algunas acciones que recompró el año pasado para financiar la adquisición de Credit Suisse, después de que el regulador suizo haya aprobado un cambio en su plan de recompra de títulos. El prestamista con sede en Zúrich ha recomprado unos 299 millones de acciones en el marco de un programa que empezó el año pasado. Necesita unos 178 millones de acciones propias para la adquisición de Credit Suisse. El banco más grande de Suiza dice que está utilizando acciones recompradas porque no quería emitir nuevos títulos para ese acuerdo de 3.000 millones de dólares acordado el mes pasado en las conversaciones de rescate mediadas por el gobierno, sin la consulta, ya lo saben, de los accionistas. El Banco de Japón da carpetazo a la teoría de política monetaria que usan los bancos centrales de Occidente, Estados Unidos y Europa. Y es que ahora la institución monetaria nipona dice que si está comprando deuda es porque es parte de sus esfuerzos para bajar la inflación al 2%. La lectura de febrero de inflación en Japón estaba en el 3,3%, con lo cual el banco del país, el Banco Central, considera que está bajando esa lectura comprando bonos y, por lo tanto, inyectando liquidez al sistema, lo que en Europa y en Estados Unidos se considera como algo todavía más inflacionario. Como parte de su política monetaria de control del rendimiento y de la flexibilización cuantitativa, el Banco Central está adquiriendo una cantidad masiva de bonos soberanos, también de activos de riesgo como fondos cotizados, como ETFs en bolsa, y también fondos de inversión inmobiliaria. Esto es algo anómalo porque ya saben ustedes que mientras que también es cierto que en Japón la inflación está por encima del objetivo, en el 3,3%. En otros países donde también lo está, como es el caso de Estados Unidos o como es el caso de los países europeos, los bancos centrales están haciendo todo lo contrario, más bien retirar esos estímulos, porque la teoría de política monetaria nos dice que cuando se retiran esos estímulos baja la demanda y por lo tanto baja la inflación. Pero en Japón están haciendo todo lo contrario, siguen comprando deuda, siguen comprando ETFs y fondos del mercado inmobiliario. Así que veremos finalmente quién tiene razón y en cuál de los dos o de los varios territorios que hemos mencionado pues vemos en este caso pues una mayor caída de la inflación por la estrategia que puedan llevar a cabo sus distintos bancos centrales. Y hablando de bancos centrales, Christine Lagarde habló en la tarde de ayer y básicamente vino a decir que la relativa estabilidad disfrutada tras la Guerra Fría podría estar dando paso a una de inestabilidad permanente que reduce el crecimiento económico, incremente costes y que sume al comercio internacional en la incertidumbre. Es la alerta que lanzaba anoche la presidenta del Banco Central Europeo en una conferencia en el Council on Foreign Relations. La francesa ha advertido de que la fragmentación de la economía mundial en bloques opuestos es paradójicamente un fenómeno global. But that period of relative stability may now be giving way to one of lasting instability, resulting in lower growth, higher costs, and more uncertain trade partnerships. Instead of more elastic global supply, we could face the risk of repeated supply shocks.
recent events have laid bare the extent to which critical supplies depend on stable global conditions. And that has been most visible in the European energy crisis that we have just gone through. Bueno, y mientras tanto, atención al último movimiento de la mayor gestora del mundo. Los estrategas de BlackRock están deshaciéndose de la mítica estrategia del 60-40, es decir, invertir un 60% en bolsa y un 40% en renta fija. Creen que es momento de apostar por inversiones públicas y privadas y mantener posiciones estratégicas en bonos con rentabilidades elevadas. De hecho, son muy claros, creen que hay que romper con la estrategia tradicional. Creen que estamos en un nuevo régimen donde los principales bancos centrales están subiendo tipos para entrar en una recesión y así bajar la inflación. Y es que ya lo saben, la estrategia de las carteras 60-40 se desplomó en 2022 en un 17% y este año es verdad que sube, pero no lo hace tanto, un 6,3%. Ahora los estrategas de la gestora creen que los inversores deberían mirar a sectores específicos dentro de la renta variable, como pueden ser la energía o la salud, y que deben seleccionar compañías con flujos de caja robustos y cadenas de suministros resilientes que puedan soportar una recesión. Bueno, y también hoy en el capítulo de la macroeconomía, hoy tenemos datos del PIB de China, Producto Interior Bruto del gigante asiático, que ha crecido un 2,2% intertrimestral en el primer trimestre de 2023. Además, entre los meses de enero y marzo, la segunda economía mundial ha avanzado un 4,5% en comparación con el mismo periodo de 2022. El dato es superior a lo que se esperaba. Las cifras divulgadas por la Oficina Nacional de Estadística también suponen una mejora sustancial frente al dato del último periodo del año pasado, cuando la economía china no experimentó variación alguna en términos intertrimestrales, aunque sí repuntó un 2,9 en la comparación interanual. También han batido estimaciones las ventas al por menor, las ventas minoristas, con un crecimiento del 10,6%, que es un indicador clave para medir la confianza de los consumidores. Recuerden ustedes, China, que acaba de salir de ese letargo provocado por las restricciones del coronavirus, aplicadas en primer lugar en 2020 y que no se levantaron hasta finales de 2022. Así que ya estamos empezando a ver cuáles son las primeras consecuencias, los primeros impactos del levantamiento de esas restricciones contra el COVID en China, la segunda potencia del mundo. Bueno, y volvemos a hablar de geopolítica porque sobre China ha hablado hoy en el Parlamento Europeo el titular de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Asegura que es necesaria una estrategia coherente en la relación entre Bruselas y Pekín y reconoce que las relaciones económicas están desequilibradas con un déficit comercial abismal. Además, geoestratégicamente hablando, se ha referido a la importancia de Taiwán para Europa, casualmente la que no le daba Emmanuel Macron, el presidente francés. Escuchamos lo que ha dicho hoy Borrell. Taiwán es fundamental para Europa, por tres razones. Porque es el estrecho más estratégico del mundo, y en particular para nuestro comercio. Tenemos que estar allí presentes a través de Freedom of Navigation Operations, a través de nuestras flotas. Segundo, no solamente por una razón moral, que una acción contra Taiwán por fuerza tiene que ser rechazada, también es porque sería, en términos económicos, gravísimo para nosotros, porque Taiwán tiene un papel estratégico en la producción de los más avanzados semiconductores. Finalmente, si queremos ser y decimos querer ser un poder geopolítico, tenemos que estar presentes en todas las partes del mundo para reafirmar nuestras posiciones, para defender nuestros intereses, para llamar a la calma, para prevenir provocaciones, vengan de donde vengan. Y por eso la mejor solución es volver al statu quo antes. Taiwán es claramente parte de nuestro perímetro geoestratégico para garantizar la paz, para defender nuestros intereses sin echar leña al... Bueno, y mientras tanto Europa pide a China que no se ponga en peligro el statu quo de Taiwán por la fuerza. Lo ha dicho hoy von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Por ejemplo, ha dicho que las acciones del Partido Comunista de China están a la altura de sus grandes ambiciones de endurecer la posición del país durante los últimos años. Por ejemplo, en el sur del Mar de China. Esto es lo que ha dicho von der Leyen. Significa reconocer y decir muy claramente que las acciones del Partido Comunista de China ahora están a la altura de sus grandes ambiciones de endurecer la posición de China desde los últimos años.
por ejemplo, el despliegue de fuerza militar en el mar de China del Sur, en el este de este mar también. Y hablando de China, los grandes gestores monetarios mundiales se han deshecho de un elevado volumen de acciones chinas en los últimos días. A cambio, han incorporado energéticas estadounidenses a las carteras a un ritmo casi de récord por el repunte de los precios del petróleo, según un informe hoy de Goldman Sachs. Los gestores han decidido vender acciones chinas en un contexto de creciente tensión geopolítica entre la segunda economía del mundo y Estados Unidos, impulsada por la reducción del riesgo con las ventas largas de posiciones que están alcistas, superando a las coberturas cortas. Goldman Sachs calcula que la exposición bruta a China, que incluye las posiciones cortas y largas de los fondos, ha bajado un 2,6% en este periodo. Y Apple acaba de abrir su primera tienda en la India, subrayando la importancia del mercado para el futuro del fabricante del iPhone. La primera tienda, llamada Apple BKC, está situada en la popular ciudad de Bombay. Apple va a abrir el jueves otra tienda en la capital, Nueva Delhi. Apple además pretende impulsar las ventas y la fabricación de iPhones en la India en un movimiento que, según los expertos, se asemeja a su estrategia cuando entró por primera vez en China, ahora uno de los mayores mercados de la compañía. Cook considera que hace tiempo que la India es un mercado clave para el futuro de Apple y en febrero ya dijo que era optimista respecto a la quinta economía más grande del mundo y que la empresa está invirtiendo en una cantidad significativa de energía en el mercado. El mercado indio de smartphones, sin embargo, ha estado dominado en los últimos años por Samsung y por marcas chinas como Xiaomi. Los dispositivos de gama media-baja han encontrado el apoyo de los clientes en un mercado sensible a precios. Apple tiene muy poca cuota de mercado en la India, pero el país tiene una clase media creciente, una población joven y dispuesta a pagar más por los teléfonos, especialmente en Bombay y Nueva Delhi, y son las dos ciudades más ricas del país. Para Apple, India también representa una parte clave de su estrategia de fabricación para el futuro. El traslado de la producción de China a la India sigue siendo vital para Apple, que intenta diversificar el ensamblaje de sus productos fuera de China. Y hablando de India, Estados Unidos ya es el principal socio comercial del país. El comercio bilateral entre ambos ha crecido en el año fiscal 2022-2023 casi un 8% hasta los 128.550 millones de dólares. En el mismo periodo se redujo entre India y China el comercio en un 1,5 hasta los 113.830 millones. Las exportaciones de India a Estados Unidos han crecido un 2,8 según datos del Ministerio de Comercio de India. Las importaciones han aumentado un 16% y las principales exportaciones indias a Estados Unidos incluyen diamantes pulidos, productos farmacéuticos, joyería, petróleo ligero, gambas congeladas y cosméticos. Sus importaciones incluyen petróleo, gas natural licuado, carbón, productos reciclados y almendras. Curiosamente, sin embargo, las exportaciones de India a China han caído un 28% en ese periodo, mientras que sus importaciones han crecido un 4,16%. China es el segundo socio comercial de India. El comercio indo-estadounidense ha aumentado casi un 800% desde 1999 hasta 2019 y a lo largo de los años los lazos comerciales de India con Estados Unidos se han fortalecido constantemente. Bueno, pues son las 2:34 y ya tenemos encima de la mesa uno de los datos económicos, macroeconómicos de la jornada en Estados Unidos, datos de permisos de construcción. ¿Qué tal ha salido el dato? Javier del Valle, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, pues un dato que ha salido bastante peor de lo que se esperaba. Caen muchísimo los permisos de construcción de vivienda en Estados Unidos. Recuerden que los permisos de construcción son un indicador adelantado de cuánta nueva vivienda se va a acabar construyendo, porque antes los constructores necesitan acceder a esos permisos de construcción para luego empezar a construir y entonces ya tener el dato de nueva vivienda, ¿no? De cómo se está iniciando si se están iniciando nuevas construcciones de vivienda. Bueno, pues el dato el mes pasado aceleraba al 15,8% en el mes, pues ahora los permisos de construcción han salido este mes de marzo en menos 8,8%. Fuerte caída en esos permisos de construcción. Vemos cómo, aunque ayer conocíamos el sentimiento de los constructores que realiza la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, la NAHB, y publicaba ese dato un punto por encima de lo esperado, vemos que todavía el sentimiento de los constructores sigue
muy penalizado, y esto se está trasladando en unos menores permisos de construcción y también menores inicios de vivienda, porque al final es un indicador adelantado de si se va al final construir nueva vivienda. Bueno, pues los nuevos inicios de vivienda caen este mes un menos 0,8%, se revisa el mes anterior al 7,3%, así que estamos viendo pues bueno, una caída también de los inicios de construcción de nueva vivienda, que salen, si lo miramos en términos absolutos, en 1,42 millones este mes, versus 1,43 millones el mes anterior. Así que tenemos una ligera caída en cuanto a los inicios de construcción en estas nuevas casas. Se esperaba que saliesen el 1,4, eso sí, inicios de construcción ha salido más o menos en lo esperado. Lo que sí que ha sorprendido bastante a la baja son esos permisos de construcción, que son el indicador adelantado del dato que les acabo de dar, del inicio de construcción de nuevas viviendas. Marta. Pues Javier del Valle, como siempre, muchísimas gracias por traernos ese dato de última hora. A las 2:30 salía, ya lo tenemos aquí encima de la mesa y nos lo ha contado Javier del Valle, el desplome de los permisos de construcción en Estados Unidos. Pasamos ahora a China, porque no solo se ha convertido en el mayor productor mundial de energía renovable, sino que también controla las cadenas mundiales de suministro de tecnología para la transición ecológica. El gigante asiático domina alrededor del 80% de las cadenas de suministro mundiales de paneles fotovoltaicos. Y según la Agencia Internacional de la Energía, más del 75% de todos los materiales tecnológicos para poder llevar a cabo la transición energética en el mundo salen de las fábricas de los países del área del Asia-Pacífico. Además, hoy un informe de Goldman Sachs cree que China va camino de producir casi 3 veces más energía a partir de turbinas eólicas y paneles solares de lo que el gobierno se ha propuesto para finales de la década, y podría volverse autosuficiente en energía para 2060. China ahora controla alrededor del 90% del mercado de productos solares upstream, y sus fabricantes de turbinas eólicas representan alrededor del 30% de ese mercado. Combinado con los avances en hidrógeno limpio, el progreso de China en energías renovables debería ayudar a reducir sus importaciones de energía en un 10% para 2030. Goldman Sachs cree que es posible un recorte del 50% en las importaciones de energía a principios de la década de 2040 si las instalaciones renovables se aceleran como pronostican. Bueno, y por último, vamos ya con algunas noticias que tienen que ver con las criptomonedas, porque, ojo, acabamos de conocer que el consejero delegado de Coinbase, recuerden, compañía que cotiza en Estados Unidos, dice que podría moverse del país, trasladar su sede social a otro país que no sea Estados Unidos si todavía no hay claridad regulatoria. Sergio Fernández, ¿qué es lo que pasa? Con esta noticia, Marta, porque puede ser importante no solo para el sector de las criptomonedas, sino también para Estados Unidos, después de todas las discusiones que hay en torno a la SEC, en torno a su presidente Gary Gensler, la CFTC también, que no para de lanzar demandas a todos los exchanges, y en este caso, el más importante de Estados Unidos, como bien decía Marta, el único que cotiza en el Nasdaq, parece que puede incluso mudarse de Estados Unidos. Todo esto te lo cuento porque Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, ha revelado que el intercambio de criptomonedas está considerando trasladar su sede de los Estados Unidos si continúa toda esta incertidumbre regulatoria. Según el propio Armstrong, este entorno regulatorio en los Estados Unidos sigue sin estar claro en estos momentos, y todo esto está afectando al sistema cripto en el país. Además, dice que le da rabia porque Estados Unidos tendría el potencial para ser un mercado muy importante para las criptomonedas. Ya vemos que en Hong Kong, en China, en Asia vuelven a apostar un poco por el sector, y sin embargo parece que en Estados Unidos están más bien poniendo trabas, más bien limitando y bueno, pues haciendo todo lo contrario. Además, cabe recordar, Marta, que estos comentarios vienen apenas un mes después de que Coinbase recibiera un aviso por parte de la Wells de la SEC, y en este aviso decían a Coinbase, o le avisaban, de una inminente acción regulatoria por incluir valores no registrados en su plataforma. Así que todo esto viene de aquellos lodos, como se podría decir, viene de esta noticia, y vamos a ver qué sucede, porque sería un duro varapalo para Estados Unidos y sobre todo para el sector criptográfico de Estados Unidos que Coinbase se fuese a otro sitio. Bueno, y no te vayas, Sergio, porque todavía quedan más cuestiones. Por ejemplo, Reino Unido, que sigue la senda de otros países como Singapur o el territorio de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y apuesta por las criptomonedas y por una regulación específica para las criptos. El propio Sunak, Rishi Sunak, ya afirmaba hace un año que pretendía que Reino Unido fuera una especie de centro mundial de la industria, y parece que sigue dando pasos favorables al sector con gestos como este, ¿verdad, Sergio?
Sí, Marta, precisamente estamos hablando de que en Estados Unidos carecen de claridad regulatoria y parece que en este caso Reino Unido está apostando por todo lo contrario. Ya sabemos que Rishi Sunak hace un año dijo pues, que quiere que Reino Unido sea el centro criptográfico del mundo y ahora sigue haciendo gestos un poco pues, que muestran que de verdad es favorable al sector, a la industria cripto. Y es que como te digo, Gran Bretaña sigue apostando por las criptomonedas y podría introducir leyes específicas destinadas a regular la industria en los próximos 12 meses, es decir, para el próximo año. El gobierno de Reino Unido ya presentó algunos planes en febrero para regular los criptoactivos y además abrió sugerencias para la consulta. El periodo de consulta finaliza el 30 de abril. Sin embargo, Andrew Griffith, que es el secretario económico del Tesoro de Reino Unido, no es cualquiera, dijo que la regulación cripto específica podría entrar en vigor dentro de más o menos un año. Además, dijo que las jurisdicciones de todo el mundo, desde Dubái hasta Singapur, han estado tratando de posicionarse como lugares crypto-friendly, amigables con el sector de las criptomonedas, para alentar a las empresas a estarse allí. El propio Nayib Bukele hablaba hace apenas unas horas del incremento que están teniendo en turismo, en inversión. Parece que en este caso pues a él le ha salido bien la apuesta y en Gran Bretaña quieren seguir la misma senda y posicionarse como un lugar crypto-friendly. De hecho, como te decía al principio, el año pasado Rishi Sunak, que por entonces era ministro de Finanzas de Reino Unido y ahora es por supuesto primer ministro, dijo que su ambición era hacer que Gran Bretaña fuese un centro global para la tecnología de criptoactivos. Así que empieza a dar pasos en esa dirección y el año próximo podremos ver una regulación más estricta, más clara sobre las criptomonedas en Reino Unido. Pues Sergio Fernández, muchísimas gracias. Repasamos ahora también lo que están haciendo los mercados financieros. El IBEX, por ejemplo, subiendo un 0,47% en la jornada de hoy. Hoy, desde luego, subidas importantes en los índices europeos. Por ejemplo, el MIPTEL italiano repunta un 1%. Tenemos también subidas del 0,7% para el CAC 40, el DAX alemán más de lo mismo, un 0,7%. Y si nos fijamos en lo que está por dentro del selectivo español, vemos como compañías como Acción Energía son lo que peor se está comportando en el día de hoy, un 3,3% de caída. Le sigue Repsol con un 2,3%, Acciona 2,3%, Mafre, Solaria. Compañías del sector energético que pues están retrocediendo en el día de hoy. Los bancos, por otra parte, son lo que más brilla. Por ejemplo, Sabadell, lo mejor de la jornada, con un 3,2%, BBVA un 2,5%, Santander un 2,19%, Indra un 2,25%, CaixaBank y Bankinter completan todos esos bancos que, como ven, pues están entre el top 10 de compañías que hoy suben. Bankinter, por ejemplo, un 1,6%, CaixaBank un 2%, Unicaja 1%, y luego tenemos a empresas como Fluidra, ArcelorMittal, IAG, Amadeus. También tenemos a otras empresas como Logista, Cerinox, Laboratorios Robi, que repuntan apenas unas décimas, pero que completan esa fotografía alcista del día de hoy, que sobre todo está liderada por los bancos. Y con esto vamos ya con el análisis. Sergio Fernández.